Bienvenido una vez más a Desde el Aula con el profesor Beli Daniel Castillo. El tema de hoy será los principios fundamentales del liderazgo. Vamos a ver las principales teorías que fundamentan este concepto, esta acción de un sujeto de expresar y modificar y alterar el comportamiento del otro y hacer que los demás hagan eso, que no harían en condiciones muy específicas. Hacer un uso del poder y de autoridad implica el uso del liderazgo de una manera muy natural. Vamos a ver hoy el liderazgo desde el aula con el profesor Beli Daniel Castillo. Como punto de partida, el manual de liderazgo pudiéramos conceptualizar el mismo como esa interacción que se da entre los miembros de un grupo, ¿verdad? Y en este caso, visto así, entonces los líderes que van a ser agentes de cambio, personas cuya conducta van a afectar a otras personas, o sea, más de lo que las acciones de los otros individuos pudieran afectarlo a ellos. O sea, un líder es un agente de cambio. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? Bueno, cuando un miembro de un grupo particular es capaz de modificar su motivación o las capacidades de los demás miembros del grupo. O sea, cuando alguien que ejerce la función de liderazgo es capaz de modificar la motivación de un miembro en particular o del conjunto en términos general, ahí estaríamos nosotros frente a la acción de el liderazgo por parte de un líder que es capaz de cambiar cosas y sujeto sobre todo de comportamiento dentro de una organización o fuera de una organización. Que se ha expresado lo que es un liderazgo va a implicar el uso de la influencia por parte de aquel sujeto que tiene la condición de líder, o sea que todas las relaciones interpersonales en la cual está implicado la función del liderazgo, él va a ser el que va a influir sobre ello. Un segundo elemento es la importancia de ser un agente de cambio, o sea, de alguna manera tiene que ser capaz de afectar la conducta y el desempeño de los seguidores, sea en una organización o no sea en una organización. Pero asimismo, el líder tiene que procurar el cumplimiento de los objetivos, el cumplimiento de la meta. O sea, lo que va a implicar que una persona que ejerza la condición de liderazgo de manera eficaz debe procurar que las metas individuales, grupales y organizacionales se alcancen de manera eficaz para que pueda, o sea, de manera eficaz para poderlo considerar un líder lo suficientemente fuerte. ¿Y qué ocurre? Que los seguidores en este caso van a considerar que el líder es eficaz o ineficaz de acuerdo con la satisfacción que ellos puedan obtener de las experiencias laborales totales que tengan con ellos, o de hecho podrán ellos así aceptar o no las instrucciones o las demandas que él mismo le haga a sus seguidores, o sea, en función de las expectativas que estos tengan y la respuesta favorable que estos hayan alcanzado. O sea, que cuando hablamos de un líder, ¿verdad?, que influye en un líder de liderazgo, hay que tener en cuenta estos tres aspectos. Es capaz de influenciar, es capaz de ser un agente de cambio y es capaz de que se alcancen las metas del individuo, del grupo y el grupo, la organización. Son elementos distintivos que encontramos al momento de definir de manera adecuada lo que es el liderazgo. Las investigaciones que se han hecho en torno al liderazgo se han identificado entonces que un líder eficaz cumple con un conjunto de características, y esto se ha hecho y se ha aceptado casi por muchos tratadistas con referente al tema a partir de la teoría de los rasgos de liderazgo. En esta teoría se busca identificar ciertas características específicas, o sea, características de orden físico, mentales y de personalidad que se pudieran asociar con el éxito al ejercer el liderazgo por parte de un individuo. O sea, se fundamenta básicamente en investigación que relacionan varios rasgos con ciertos criterios de éxito. O sea, hay un conjunto de criterios de éxito como lo que vamos a ver, de criterios de éxito que asocian con ciertos rasgos como lo que vamos a ver. Y estos estudios se han hecho a partir de la estrategia de la observación de situaciones muy particulares, ¿verdad? O por el contrario, a través de cuestionarios y
y el análisis de datos bibliográficos de personas que ejercieron las funciones de liderazgo. Entonces, a partir de esta teoría de los rasgos, vamos a ver cuáles características son más preponderantes para decir que un sujeto está ejerciendo la función de liderazgo. Y de antemano, bueno, se han identificado, pudiéramos decir, tres, por así decir. Primero, las capacidades, los rasgos de personalidad y la motivación. Vamos a ver entonces cómo se han explicado estas tres características, capacidades, por un lado, por otro lado la motivación y por otro lado los rasgos de personalidad. Veamos en detalle. Desde la teoría de los rasgos, la primera característica que aflora como un rasgo, como un elemento distintivo, son las capacidades. Pero ¿qué ocurre? La capacidad, bueno, se han identificado tres de manera fundamental: la inteligencia, la llevarse bien con los demás, o sea, tener una buena interacción, y por último, bueno, esa capacidad de supervisión. Pero ¿qué ocurre con esto entonces? Que a esto se le indica, estas tres van a indicar que los líderes eficaces entonces son aquellos que tengan esas habilidades, ¿verdad? Y esto le va a permitir hacer mucho mejor su trabajo y con una mayor exactitud. Y de manera particular, que en caso de la inteligencia no se puede conocer con cierta certeza que ésta sea así. Bueno, ¿por qué? Porque los ejemplos que arrojan los estudios en relación con ella, tomando en cuenta, bueno, el criterio que la inteligencia se mide a través de pruebas de inteligencia, ¿verdad? La relación que existe entre la inteligencia y el liderazgo, arrojaron algunos resultados que son cuestionables, o sea, o más bien contradictorios. Una primera revisión que se ha hecho encontró que los líderes que eran más inteligentes que los seguidores, ¿verdad? Un resultado que es significativo, ya que las diferencias extremas entre la inteligencia de los líderes y la de los seguidores pueden ser entonces disfuncionales. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque es posible que un líder con un IQ, ¿verdad?, relativamente alto, ¿verdad?, que intente influir en sus seguidores o en un grupo de seguidores que tengan un IQ por debajo del promedio, no pueda él entender por qué sus seguidores no comprendan el problema que le está planteando, así como también no pueden tener las dificultades para comunicar las ideas y la política que quiere comunicar. Bueno, ¿y por qué? Porque tú estás hablando con un nivel de inteligencia que ellos no están entendiendo. Y es que la inteligencia, pudiéramos, si la vamos a ver de manera estricta, podríamos decir, bueno, que ella va a incluir los juicios y los conocimientos y una forma de hablar muy fluida. Y si el líder que tiene este IQ muy alto, ¿verdad?, tiene una forma bastante fluida de hablar, hace juicios bastante profundos, pero sus seguidores no son capaces de entenderlo, ahí entonces hay problemas. Pero indudablemente que esta característica es importante que la tenga, independientemente de otros resultados, que la tenga el que hace la función de liderazgo. Igualmente es importante que los líderes puedan llevarse bien con sus seguidores, con las otras personas. Bueno, esta habilidad interpersonal implica la persuasión, el tacto y la diplomacia. O sea, un líder que sea eficaz debe demostrar, más que aprobar el conocimiento técnico pertinente en el área o de trabajo o en la tarea particular que tiene que desarrollar el grupo, debe procurar que los seguidores, o en este caso en una organización los subordinadores, hagan. Más que eso, hay que destacar la importancia, o debemos destacar la importancia que tiene esta capacidad, pues ya que entre una situación y otra que se presente, el líder tiene que aprender y tiene que llevarse bien con los demás. Bueno, ¿por qué? Porque si eso no ocurre, es probable entonces que la mayoría de los seguidores no hagan las tareas que tienen que hacer. Entonces, es importante llevarse bien con los demás. Pero igualmente, en las organizaciones hay que hacer el trabajo, y de alguna manera se espera que los líderes eficaces muestren la capacidad de influir que los subalternos, en el caso de las organizaciones o los que los siguen, ¿verdad?, terminen de manera adecuada las tareas que se le están adecuando. Y esto le llamamos entonces capacidad de supervisión.
que esto incluye establecer objetivos, ¿verdad? Planear el trabajo y asignar a cada individuo en el puesto correcto para que haga el trabajo que tiene que hacer. O sea, en este caso, los resultados esperados tienen que ser los resultados que alcancen los seguidores. De manera fundamental que las capacidades de un líder eficaz van a incluir tres, no importa la circunstancia o el contexto: la inteligencia, llevarse bien con los demás, porque tiene que de alguna manera persuadir en este segundo elemento con cierto tacto y diplomacia para que ellos puedan hacer la tarea, y la capacidad de supervisión al lograr que se alcancen los objetivos que se han establecido. Con los líderes eficaces se han asociado diferentes rasgos de la personalidad, entre lo que nosotros pudiéramos destacar, entre otros, la agilidad mental, el nivel de energía, la tolerancia al estrés, la madurez emocional, la originalidad, la inteligencia, la integridad personal y la confianza personal. Cada uno de estos rasgos entonces se han asociado con ser un líder eficaz o no ser un líder eficaz. Y es que se han hecho diferentes estudios al respecto que procuran ver cómo se relaciona esto en función del nivel del puesto en el cual se encuentre el que desempeña la función de liderazgo. En este caso, Giseli llegó a algunas conclusiones con respecto a un estudio que hizo. ¿Qué decía este autor? Dice, bueno, cuanto mayor fuera el nivel en el que se encontraba la persona, más importante se volvía entonces ciertos rasgos. Por ejemplo, la agilidad mental. La agilidad mental se volvía mucho más importante en función del nivel. O sea, los directivos ejecutivos mostraban mayor agilidad mental para tomar decisiones que los administradores que estaban en un nivel medio. Pero a su vez, estos que estaban en nivel medio mostraban mayor agilidad que los supervisores, y los supervisores que los que estaban más abajo. O sea, ahí vemos la importancia que tiene la comprensión de estos rasgos entonces, de estos rasgos para comprender, para ver si el sujeto posee o no posee la condición de liderazgo. Pero asimismo otros estudios destacan que ciertos rasgos, ¿verdad?, no identifican a los líderes reales o potenciales en todos los casos. O sea, algunos sí y otros no, pues ya que algunos sí parecen tener validez suficiente, como por ejemplo para pronosticar, como pronosticadores, para garantizar si realmente el sujeto tiene o no tiene esa condición de liderazgo. Entre esos rasgos se identificaron, por ejemplo, algunos como por ejemplo la ambición, la tenacidad, la iniciativa, la confianza personal, entre otros. Y esto, bueno, no identificaba realmente si el sujeto poseía o no poseía la condición de liderazgo, pero sí sabemos, entre estos rasgos que se presentan aquí, que sí son importantes y son valiosos para nosotros determinar o tener indicios certeros de que la persona posee o no posee la condición de liderazgo. Dentro de la teoría de los rasgos para determinar la característica que posee un líder eficaz, tenemos la motivación. Ahora bien, la motivación aquí se va a explicar del liderazgo, tomando en cuenta los tres rasgos que nos señala David McClelland en su teoría sobre las necesidades aprendidas de la motivación. Y bueno, por ejemplo, hay una llamada orientación del poder socializado. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a esa forma de los líderes utilizar el poder con un propósito, con un fin eminentemente constructivo, o sea, con el fin de trabajar dentro de un sistema aceptado por el grupo social para alcanzar cierto nivel de poder. Bueno, ¿y qué significa esto? Significa que los líderes están orientados al poder, indudablemente. Todos los líderes tienen una orientación, no importa todos quieren poder de alguna u otra manera. Pero asimismo, conjuntamente con esta, podríamos decir, necesidad alta, yo creo que la necesidad más alta que tiene un líder, la de poder. Luego le seguiría entonces la necesidad relativamente alta, podríamos decir, de logro. O sea, esto se va a reflejar en función de los intereses que pretende alcanzar el líder. O sea, lograr cosas, tanto para él como para el grupo que lo sigue, es muy importante. Y de manera mucho más débil, entonces estaría la necesidad de afiliación. O sea, pareciera ser que de principio, de entrada,
esta sería la que está más presente, pero realmente son los seguidores los que necesitan estar afiliados, y a él lo siguen de alguna manera. Por lo tanto, tendría esto una necesidad mucho más de, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se sentirían los líderes más motivados para determinar que, bueno, una tarea que por interactuar con otras personas? Lo de ellos es alcanzar tarea, usted me entiende, alcanzar la tarea más que estar afiliado. O sea, sin embargo, hay que destacar que la necesidad que se muestra aquí débil o en menor medida de afiliación jamás va a impedir, no es un obstáculo para que ellos realmente puedan tener buenas relaciones interpersonales. O sea, esto no es un obstáculo que le impide a los líderes eficaces tener buenas relaciones interpersonales, sino que la tienen en menor medida porque están enfocados en alcanzar el poder y alcanzar objetivos y alcanzar metas para el grupo que ellos dirigen. Se han identificado entonces tres características desde la teoría de los rasgos que identifican a los líderes eficaces. Hemos visto las capacidades, entre ellas se encuentra, por ejemplo, la inteligencia, la capacidad de llevarse bien con los demás, es muy importante, la capacidad de supervisión. Luego vimos los rasgos de personalidad, ¿verdad? Que son fundamentales, no determinantes, pero son fundamentales para ver si una persona tiene realmente condiciones de liderazgo. Y por último, la motivación, donde se destaca que los líderes en términos generales tienen una motivación alta por alcanzar el poder. Más sin embargo, eso no quiere decir que no tengan habilidades y destrezas de tener buenas relaciones interpersonales. Vamos a ver ahora los modelos que intentan explicar el comportamiento de los líderes llamados eficaces. Se ha agrupado en dos grandes grupos, las teorías de conducta, los llamados modelos situacionales. En la primera situación, ¿qué ocurre? Los investigadores encontraron que los líderes, o lo que es la función de liderazgo, tienen que funcionar o enfocarse en uno de dos aspectos que de alguna manera están relacionados entre sí. Primero, enfocarse en la tarea, ¿verdad? Pero deben enfocarse en la tarea sin dejar de tomar en cuenta los esfuerzos personales. O sea, líderes que están enfocados en la tarea o líderes que están enfocados en la persona. Aquí la idea no es conocer los rasgos del individuo, no, aquí es hacia dónde se enfoca el líder para alcanzar los objetivos y para hacer sentir bien y para que así también los seguidores. El otro conjunto de teorías son teorías o modelos situacionales. Aquí el líder conoce su conducta, conoce la situación, ¿verdad? Y conoce a unos seguidores, pero tiene que tener capacidad para diagnosticar la situación. Y en función del diagnóstico que haga de la situación, entonces va a elegir de alguna manera el modelo que más se corresponda o el modelo con el cual se siente identificado, una u otra cosa. Entonces vamos a ver primero los modelos o teorías que explican la conducta de los líderes, y por otro lado luego vamos a ver los modelos que están enfocados en la situación. Con respecto a los modelos que están enfocados en la conducta, tenemos primero la teoría del liderazgo centrado en el trabajo y liderazgo centrado en los empleados. Esto comenzó en la Universidad de Michigan para el año 1947. Comenzaron los primeros estudios a cargo de Russell Lakin y sus colaboradores. El propósito fundamental de la mayoría de la investigación realizada por Laker conducía a descubrir los principios y métodos de liderazgo eficaz. Entonces, los criterios de eficiencia que ellos utilizaron en sus estudios eran los siguientes. Primero, productividad por hora de trabajo u horas medias similares del éxito de la organización para lograr sus metas de producción. Segundo, satisfacción laboral de los miembros de la organización. Tercero, tasa de rotación o sentimos y quejas. Cuarto, costos. Quinto, discriminación de divergencia. Y sexto, motivación de los empleados y de la administración. Los estudios que se realizaron se llevaron a cabo en un sinnúmero de organizaciones que estaban enfocadas a diferentes tareas. Algunas eran empresas del gobierno, otras estaban dedicadas a la industria de los alimentos, otras estaban dedicadas a la máquina, a construir máquina pesada o a seguro, así por el estilo. Bueno, entre todas estas organizaciones se tuvieron una gran cantidad de datos de un sinnúmero de empleados que estaban dedicados a diversas tareas
de trabajos. Por ejemplo, algunos eran trabajadores calificados, otros eran trabajos dedicados a la investigación y otros eran trabajos de muy alta capacidad. Todos ellos condujeron entonces al siguiente paso de estudio. Este paso del estudio consistió en realizar un conjunto de entrevistas a líderes y seguidores. ¿Qué ocurre? Que esto dio como resultado dos distintos tipos de liderazgo, unos centrados en el puesto y otros que están centrados en los empleados. En el caso de los líderes que están centrados en el puesto, estos entendían o concluyeron que los mismos se enfocan en terminar las tareas y supervisar muy cerca a sus subordinados o sus empleados para que estos concluyan las tareas que le han especificado a través de los procedimientos y estándares establecidos. Ahora, ¿de qué depende esto? Que ellos puedan lograr que se alcancen esa tarea. Esto depende fundamentalmente de la coerción, la recompensa y el poder legítimo. Entonces, con esto ellos pueden influir en la conducta y el desempeño que puedan alcanzar sus empleados. ¿Y qué ocurre? Que los sujetos que están enfocados en este tipo de liderazgo, ellos entienden que no pueden detenerse a pensar en la persona, porque eso es un lujo que ellos no se pueden dar de manera definitiva. Lo que sí pueden centrarse es en alcanzar definitivamente la tarea a través o apoyándose en la coerción y el poder legítimo que le ofrece la organización, en tanto que los líderes que están centrados o el liderazgo centrado en los empleados, por su parte, está atento a la gente que realiza el trabajo y de alguna manera ellos creen que delegar la toma de decisiones y ayudar a sus seguidores a satisfacer sus necesidades mediante la creación de un ambiente de trabajo idóneo y sobre todo apoyándolo, ¿verdad? Para alcanzar las metas o las tareas que se han establecido. O sea, estos procuran o se preocupan más bien por el avance y crecimiento y logro personal de seguidores, mientras que ellos se apoyaban en el poder legítimo, en la recompensa y la coerción. Esto en tanto pudiéramos decir que están sustentándose en el avance y el crecimiento y el logro personal de aquellos que lo están siguiendo. Estos líderes centrados en los empleados, ellos van a enfatizar como un elemento central de ello el crecimiento y el desarrollo tanto del individuo como así dentro del grupo. O sea, que de alguna u otra manera eso le ayuda a ellos a poder alcanzar las tareas. Claro está que para un líder ser eficaz no puede estar centrado en ambas cosas, o está centrado en una o está centrado en otra, porque esto es un tanto difícil que se pueda alcanzar, y esto indudablemente que movió y enfocó a un grupo de académicos y de psicólogos a poder hacer investigaciones que pudieran explicar realmente cómo se podía lograr que estuviera centrado, en qué debe estar centrado un líder eficaz, si en las personas o enfocado en el puesto de trabajo. Continuando con la idea de identificar cuál es la conducta más eficaz de los líderes, si centrado en la tarea o centrado en el puesto, o centrado en el puesto, la tarea o centrado en la persona, en la Universidad de Ohio, después de la Segunda Guerra Mundial, se realizaron diferentes investigaciones de liderazgo para poderlo identificar. Este programa dio como resultado el desarrollo de una teoría de liderazgo de dos factores e indicó que los líderes podrían estar entonces centrados tanto en el trabajo, ¿verdad?, como los empleados, o sea, iniciar una u otra cosa. La premisa original de estos estudios es que un alto grado de consideración y un alto grado de iniciación de estructura era la más eficaz de las cuatro combinaciones posibles, las cuales vamos a ver ahora en detalle. De los resultados de la Universidad de Ohio tenemos el líder de la iniciación de estructura, o sea, aquel líder que de la investigación de Rensselaer es aquel que está centrado en el trabajo, o sea, no en el puesto, no en los trabajadores, sino en el trabajo o en las tareas. Aquí vamos a observar el comportamiento en que el líder que asume esta forma de iniciación de estructura, él va a organizar y va a definir las relaciones en que el grupo tiende a establecer los patrones de relaciones interpersonales. Eso tiene que estar bien definido y bien claro, así como los canales de comunicación. Y él va a delimitar cuáles son las
las tareas que hay que realizar. O sea, cuál es la línea de tarea que hay que realizar, va a delimitar dónde comienza y dónde termina. ¿Qué ocurre? Bueno, que este líder que tiende hacia una alta iniciación de estructura está siempre enfocado en alcanzar las metas y resultados. Para lo importante, la meta y resultados, indudablemente que podemos decir que puede utilizar el poder legítimo que le viene dado por la organización. Entonces, este líder se enfoca y tiene como característica fundamental alcanzar la realización del trabajo, y para eso es un tipo que define muy bien la organización del trabajo, los canales de comunicación, cuándo comienzan y cuándo terminan. En tanto que el líder centrado en la consideración de los empleados, o como dice la teoría de Rensselaer, que es centrado en los empleados, este va a manifestar comportamientos que van indicando amistad, confianza, una confianza mutua, podríamos decir, respeto por los compañeros, una relación de calidez y sobre todo un entendimiento que se va a dar entre quien dirige y los dirigidos, entre líderes y seguidores. O sea, que aquí no se fundamenta en la coerción ni el poder legítimo, ni define muy claramente la línea de comunicación y las tareas, como es el caso de los líderes de iniciación, que están enfocados en el trabajo. No, por el contrario, está preocupado básicamente por mantener una relación de respeto mutuo, una relación cálida y convertirse más bien en una especie como de amistad entre seguidores y él. De manera que estos líderes tienen al comportamiento de alta consideración, y ellos van a respaldar de manera esencial una buena comunicación y una participación abierta de sus seguidores. Estos son los dos resultados que se obtuvieron en los estudios realizados en la Universidad de Ohio. Ahora vamos a ver las teorías de liderazgo situacional. En esta teoría, el líder conoce su conducta e inclusive la conducta de los seguidores, pero él tiene que tener capacidad para diagnosticar la situación. Y bueno, y es que pudiéramos señalar que un conjunto de investigadores sobre liderazgo, ellos llegaron a reconocer que el comportamiento de liderazgo que se requiere para mejorar el desempeño depende en gran medida de la situación. O sea, lo que hace un líder en una situación determinada, o sea, que su acción lo convierte en un líder eficaz en una situación determinada, puede que en otra situación no lo sea así. Puede inclusive que muestre incompetencia y desorganización al momento de actuar en una situación divergente a la que él se encuentra, la cual él tuvo éxito. Y es que, bueno, este fundamento básico nos está sugiriendo que un líder eficaz debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las diferencias entre los subordinados, o sea, la persona que está dirigiendo, y la situación. O sea, hay una diferencia que se da de comportamiento de los subordinados en una situación y en otra, y él tiene que ser capaz de diagnosticarla y entenderla. Entonces, las teorías de liderazgo situacional lo que intentan es explicar cuál es el estilo de liderazgo más eficaz en determinada situación. Vamos a verla cada una de ellas en detalle. El liderazgo de contingencia para la eficacia del líder propuesto por Feder, en él se postula que el desempeño de los grupos va a depender de la interacción entre el estilo de liderazgo y la condición favorable de la situación. El estilo de liderazgo del cual habla Feder, identificar más bien el estilo de liderazgo a través de los estudios, llevó a este autor a creer que los líderes entonces iban a participar de uno u otro de los dos estilos de liderazgo, no de ambos a la vez, uno que estaba orientado a la tarea y otro que estaba orientado a las relaciones, o más bien yo diría orientado al trabajo y otro orientado a las personas, de alguna manera. En el estudio realizado por él y sus colaboradores, ellos dedicaron muchos años al desarrollo de una forma de medir la tendencia de un individuo a practicar uno de estos dos estilos o ambos estilos a la vez. Bueno, hasta conformar un método que se basaba en un razonamiento psicológico para determinar, lo que llevó a Feiler entonces a decir que los individuos cuya personalidad favorece el cumplimiento de las tareas y un estilo de logro tienen entonces más probabilidad de practicar liderazgo orientados a las tareas, mientras que los que valoran las relaciones
entonces cálidas y de apoyo con los demás, probablemente estén interesados en practicar un liderazgo orientado a las relaciones. Fíjense que lo que prefieren una relación cálida, por así decir, una relación cercana, usted me entiende. Entonces, eso van a estar orientados hacia el individuo, por así decir, ¿verdad? Y no orientado hacia la tarea, o sea, lo que él llama orientado a las relaciones y otro orientado hacia la tarea. O sea, fíjense que el punto distintivo es que uno esté orientado, tenga un sentido hacia el logro, y otro que esté orientado hacia las relaciones cálidas. Cada uno de ellos va a elegir entonces, o se van a inclinar hacia un estilo de liderazgo orientado a la tarea y otro orientado entonces hacia las relaciones personales. Y bueno, ¿y qué ocurre? Que en este modelo fundamentalmente lo que hay que hacer coincidir la personalidad del individuo más bien con el estilo de liderazgo en función de la situación para que pueda ser eficaz. O sea, y de ahí la importancia de aprender a diagnosticar entonces la situación. Los factores situacionales, Fey le propone 3 situaciones que determinan qué estilo tiene mayor probabilidad de ser eficaz al momento de utilizarlo, si el orientado a las tareas o por el contrario el orientado a las relaciones. En este caso los factores serían relaciones, líder-miembro por un lado, por otro lado estructura de las tareas y por otro lado el poder del puesto. O sea, hay que destacar que desde el punto de vista teórico, así como desde el punto de vista intuitivo o práctico, es probable que las relaciones interpersonales entre el líder y los seguidores sean la variable más importante al momento de desarrollar tal o cual liderazgo, en función de que en función de una situación determinada, más que cualquier otro factor. En cuanto al factor de relación líder-miembro, hay que destacar que esta hace alusión al grado de confianza, credibilidad y respeto que los seguidores tienen por su líder, por aquel que lo está conduciendo. Esta variable entonces, esta variable situacional va a reflejar la aceptación, por un lado, es decir, que su influencia va a depender en parte de que los seguidores le acepten, o sea, que los seguidores estén de acuerdo o no estén de acuerdo con el líder, ¿verdad? O sea, si los demás están dispuestos a seguirlo debido a su carisma, por ejemplo, el carisma que debe poseer el líder, ¿verdad? Experiencia o respeto mutuo, el líder tiene poca necesidad entonces de depender de una conducta orientada a la tarea, ya que los individuos lo siguen voluntariamente. Pero de lo contrario, si no le tienen confianza, o sea, si los seguidores no le tienen confianza y lo ven en forma negativa, es probable entonces que la situación requiera una conducta orientada a la tarea. Fíjense, aquí es indudable que si hay confianza sería el factor principal. Confianza, credibilidad y respeto. Si eso está presente, entonces el líder no tiene que orientarse a la tarea, sino tiene que orientarse simplemente a la persona. ¿Por qué? Porque es más fácil que ellos entonces, el capacitándolo, él tiene una relación cercana, cálida con ellos puedan tener un buen desempeño. O sea que esta situación favorece entonces un liderazgo orientado a la persona.
factor situacional dentro de la teoría de la contingencia de Feiler es el poder de posición. En este modelo de contingencia, este se refiere simplemente al poder inherente en el puesto de trabajo o en la posición de liderazgo. O sea, esta característica situacional va a considerar que el liderazgo ocurre de diferente manera en diferentes organizaciones y grupos. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué ocurre así? Porque esto ocurre en función de la cantidad de autoridad formal que tenga el líder para tomar decisiones y obtener así obediencia exacta de sus subordinados. O sea, para determinar el poder de posición que tiene un sujeto que ejerce la función de liderazgo, hay tres preguntas que debemos de formular. La primera es, ¿puede el supervisor, en este caso, recomendar al jefe recompensas y castigos para su subordinado? La segunda sería, ¿puede el supervisor castigar o recompensar a los subordinados por sí mismo? Y por último, ¿puede el supervisor recomendar el ascenso o degradación de algún subordinado? O sea, tal y como afirma Feiler, tales preguntas proporcionarían el perfil de un poder de posición fuerte o débil. O sea, en función de si lo puede hacer o no lo puede hacer, podemos decir entonces que el sujeto tiene un poder de posición fuerte o débil. Estas tres características que hemos visto son de alguna manera fundamentales para nosotros ver cómo analizar la situación y el tipo de poder que puede asumir un líder, el tipo de liderazgo que puede asumir un líder. Tres características que hemos visto en relación líder-miembro. Hemos visto la estructura de la tarea, ¿verdad? Y por último, el poder de posición. Esos son los factores situacionales en la teoría de contingencia. Debemos nosotros entonces cambiar la situación para que se acomode o se ajuste al líder. Bueno, en este caso Feiler recomienda que las organizaciones se deben concentrar en cambiar las situaciones para que concuerden con los líderes, en lugar de lo contrario, cambiarlo o capacitar a los líderes para que ellos se puedan concordar con determinadas situaciones, por lo que los individuos que prefieren una conducta orientada, por ejemplo, a las tareas, no se beneficiarían de una capacitación en habilidades de relaciones humanas. Muy por lo contrario, también es válido quienes estén orientados entonces a las relaciones no responderían adecuadamente a una capacitación para hacerlo más orientado a la tarea. O sea, también sugiere que los líderes pueden hacer cambios que generen situaciones más favorables. O sea, la idea de esta teoría es ajustar la situación al líder. Sigue siendo entonces lo siguiente. Bueno, en una teoría de contingencia tendremos que utilizar un liderazgo en función de la situación, pero no se ajusta el líder a la situación, sino más bien la situación al líder, aunque el líder puede de alguna manera generar situaciones que le favorezcan de acuerdo a su tipo de liderazgo. Continuando con las teorías situacionales, tenemos ahora el modelo del camino meta, propuesto por Robert House. En este modelo, al igual que los otros enfoques o cualquier otro enfoque situacional, ¿verdad?, o de contingencia, en el mismo se intenta pronosticar la eficacia del liderazgo en distintas situaciones. Bueno, ¿y qué plantea Robert House? Robert House plantea que los líderes son eficaces debido a su efecto positivo en la motivación de los seguidores, su capacidad de desempeñarse y la satisfacción que puedan alcanzar los seguidores. O sea, la capacidad que tengan de desempeñarse y la capacidad que tengan y la satisfacción que puedan alcanzar esto. Eso es lo que plantea Robert House. Ahora, ¿por qué la teoría se le llama camino meta? Bueno, se le llama así porque ella está enfocada en la forma en que el líder influye en las percepciones que tienen sus seguidores acerca de las metas laborales, de la de desarrollo personal y de los caminos para lograr las metas. Tres cosas fundamentales se evocan aquí. Primero, metas laborales, meta de desarrollo personal y cómo lograrla. Ahora bien, ¿con qué se juega esto? Se juega con lo siguiente. Aquí lo importante en esta teoría es más bien la motivación que tienen los seguidores
para alcanzar una meta, y una meta en particular que está dirigida por el supervisor. El supervisor tiene aquí la capacidad de reforzar. Entonces le dice, bueno, él suspende más bien la recompensa. Suspende la recompensa, el individuo va detrás de esa recompensa, y así alcanza la meta personal o la meta laboral. O sea, qué tan motivado él está para alcanzar esa recompensa, así él lo logra. Y así el sujeto que tiene esa capacidad entonces de recompensar y que le iba recordando constantemente la meta que tiene que lograr el empleado, entonces él está ejerciendo este estilo de liderazgo, porque él crea toda una situación. La situación es alcanzar una meta, y esa meta le va a generar entonces al que la alcance algún tipo de recompensa. De ahí entonces el nombre de modelo Camino Meta. En esta teoría Camino Meta se advierten 4 conductas de liderazgo producto de los estudios que se han hecho en torno a ella. 4 conductas específicas de los líderes. Tenemos la directiva, la de respaldo, la participativa y de logro. O sea, y 3 actitudes que la van a acompañar a ellas. 3 actitudes en función no de los líderes, sino de los subordinados. Bueno, una sería la satisfacción laboral, otra sería la aceptación del líder, y otra las expectativas acerca de las relaciones de esfuerzo, desempeño y recompensa. O sea, la satisfacción que hay la relación que existe en el esfuerzo que yo hago, el desempeño que yo hago producto de ese esfuerzo, y la recompensa que voy a obtener. ¿Qué pasa con la conducta del líder directivo? Bueno, generalmente este informa a los subordinados lo que se espera de ellos. O sea, este está constantemente indicándole, bueno, ¿qué yo espero? ¿Cuáles metas yo quiero que tú alcances? ¿Y cómo yo quiero que tú la alcances? Mientras que el de respaldo trata a los subordinados como iguales, o sea, una especie como de amistad. Y el participativo iría en esta misma dirección, o sea, consulta con los subordinados y considera sus sugerencias e ideas antes de llevar a cabo alguna decisión. Mientras que el líder orientado al logro establece metas desafiantes y espera que los subordinados se desempeñen al más alto nivel, y busca continuamente una mejora en el desempeño de los empleados. Bueno, ¿qué quiere decir? Si nosotros vemos en detalle estas cuatro conductas, ¿qué nosotros tenemos? Bueno, tenemos lo que hemos presentado al principio: liderazgo que están orientados a la meta y liderazgo que están orientados a la persona. De alguna manera, estas serían dimensiones, ¿verdad? Bueno, ¿qué tenemos? Que el directivo, la conducta directiva y la conducta de logro serían dimensiones, podríamos ubicarlas como dimensiones de un liderazgo orientado a la tarea, mientras que la conducta de respaldo y participativo es evidente que es una persona que está un liderazgo orientado hacia la persona. O sea, estas conductas que se han identificado en las investigaciones que se han hecho de los estudios del modelo Camino Meta son propias de los líderes que asumen este estilo de liderazgo, pero no dejan de ser, en términos generales, lo que hemos señalado al principio con los mismos estudios de Friedlander. Entonces, indudablemente que es así, pero esas son las conductas que se han encontrado. Hay otras posiciones, podríamos decir, importantes en la teoría Camino Meta. La primera es que la conducta del líder es eficaz al grado en que sus subordinados lo perciben como fuente de satisfacción inmediata o como un instrumento para una satisfacción futura. O sea, el subordinado tiene que verlo como una fuente de satisfacer, de él satisfacer sus necesidades, o sea, como un medio. Si no lo ve, es poco probable entonces que él se considere un líder como tal. Y la segunda propuesta sería que la conducta del líder sería un motivador según el grado en que haga que la satisfacción de las necesidades de sus subordinados estén supeditadas a su desempeño eficaz, y que complementen el ambiente de los subordinados al proporcionar guía, claridad de dirección y las recomendaciones necesarias para un desempeño eficaz. O sea, que en esta segunda propuesta el líder es un motivador, pero un motivador consciente, que hace consciente al líder, al subordinado, de lo que tiene que alcanzar y está constantemente orientándolo. O sea, podríamos decir que
resumir en dos cosas, en dos elementos: un problema de percepción por parte del subordinado y un problema de entender que él lo asuma como un motivador, o sea, que perciba que pueda satisfacerlo, pero que satisface sus necesidades, pero que a la vez sirva como fuente de motivación. En conclusión, entonces, se podría decir de esta manera, esta propuesta, bueno, que esta teoría, que esta teoría lo que nos estaría planteando, que los líderes deben entonces incrementar el número y tipos de recompensas disponibles para los subordinados. Además, deben proporcionar guías y consecuencias para aclarar la manera en que se puedan obtener estas recompensas. Esto es lo que quiere decir entonces, que de esa manera los subordinados lo podrían percibir como líder y tal vez considerarlo de alguna manera como una fuente de motivación. O sea, de alguna forma podríamos agregarle que ellos son una especie como, podríamos decir, que ellos deben ayudar, son ayudadores, podríamos decir, ayudadores de sus subordinados, y le van a ayudar a aclarar las expectativas que ellos tienen y hacer que esas expectativas no solamente se queden en la percepción, sino que sean realistas, y ellos pueden entonces reducir la barrera para cumplir las metas que son valoradas. Y bueno, al ser valoradas, de alguna manera esa valoración implica algún tipo de recompensa. Entonces las proposiciones que se hacen fundamentalmente tienen que ver con que el líder sea percibido, ¿verdad?, como una fuente de satisfacción, y que el líder sea a la vez un motivador para los subordinados. Por otro lado, los factores situacionales de la teoría camino-meta serían dos fundamentalmente: las características personales del subordinado y por otro lado las presiones y las demandas del ambiente. Aquí tienen que enfrentar constantemente los subordinados. Vamos a verla cada una de ellas en detalles. Las características personales como factores situacionales, aquí son importantes. Aquí es importante primero la percepción que tienen los subordinados de su capacidad. O sea, a mayor grado de capacidad percibida por el subordinado en relación con las demandas de las tareas que tiene que realizar, entonces hay menos probabilidad de que el subordinado acepte un estilo de liderazgo directivo. ¿Por qué? Porque él puede dominar la tarea que tiene que hacer, no necesita entonces que se le esté dirigiendo constantemente, ya que sería entonces visto como un vigilante, podríamos decir casi policía, o sin ningún valor, sin ninguna necesidad. Por otro lado, tenemos entonces entre las características personales el centro del control que tiene el individuo, ¿verdad? Es importante porque también afecta la respuesta. O sea, los individuos con un centro de control interno, o sea, los que creen que las respuestas dependen de sus esfuerzos, generalmente se sienten más satisfechos con un estilo de liderazgo participativo, mientras que los que tienen un centro de control externo, o sea, los que creen que las recompensas están más allá de su control personal, por lo común se sienten más satisfechos con un estilo de liderazgo directivo. De manera que cuando hablamos de las características personales, ellas son determinantes en una situación dada para el estilo de liderazgo que se asuma, un estilo de liderazgo participativo o un estilo de liderazgo directivo, sea orientado a la tarea o orientado a la persona. Si el individuo tiene mucha capacidad, indudablemente que quisiera un estilo de liderazgo orientado a la persona y no un estilo de liderazgo directivo. Y en función del centro de control, si el individuo tiene un locus de control interno, entonces indudablemente que prefiere mejor un estilo de liderazgo más participativo, más orientado a la persona, y a la inversa si tiene un locus de control externo. O sea que esta situación es fundamental en la elección del estilo de liderazgo. O sea, las características personales de los subordinados, una vez se saben, podríamos decidir hacia dónde orientamos el estilo de liderazgo, hacia la persona o hacia la tarea. Por otro lado están las presiones y las demandas del ambiente, o sea, la variable del ambiente como factores situacionales, ¿verdad? Claro está que estas no están nunca bajo el control de los subordinados. Bueno, ¿por qué? Porque es difícil que pueda tener, no tiene control de ellas. Claro está que estas son bastante importantes para la satisfacción y la capacidad de desempeñar que pueda desempeñarse que tenga un subordinado. Dentro de estas variables podemos indicar, bueno, las tareas, así como el sistema de autoridad formal con el que cuente la organización y el grupo de trabajadores. Ahora, cualquiera de estas variables ambientales puede motivar o restringir al subordinado en el desempeño de sus funciones. Ahora, las fuerzas ambientales también
pueden servir como recompensas para niveles aceptables de desempeño de un empleado. Y eso puede ser así. Bueno, ¿y cómo así podemos decir que pueden las fuerzas ambientales? Por ejemplo, un empleado cualquiera que podría sentirse motivado si, al formar parte de un grupo de trabajo, ¿verdad? Y recibir de alguna manera la satisfacción de ser aceptado en ese grupo de trabajo, que es importante para la organización. Entonces fíjense que de acuerdo con este ejemplo, él está recibiendo satisfacción de una variable ambiental que él no tiene control. Si no tiene control, porque bueno, es aceptado o no es aceptado, y él es aceptado y se ajusta de alguna manera a la normativa del grupo. ¿Y qué hay que destacar? Bueno, hay que destacar que en esta teoría la conducta del líder, y sobre todo cuando se trata de las variables ambientales y la presión del ambiente, la conducta del líder será entonces de motivación, más bien en la mediación que tiene que tener constantemente el subordinado con las variables que tienen que enfrentar en el ambiente, y eso produce mucha situación de estrés, por así decirlo. O sea, de alguna manera, quienes reduzcan la incertidumbre que tiene el empleado en el puesto, ¿verdad?, será considerado entonces un motivador, debido a que aumenta las expectativas de los subordinados respecto a que sus esfuerzos de alguna manera puedan llevarle algún tipo de recompensa. O sea, ¿de qué se desprende de todo esto? Que en función de las situaciones del ambiente, de la variable del ambiente, es más probable entonces que aparezca un liderazgo orientado hacia la persona y no hacia la tarea. O sea, pareciera que es así, y creo que así tiene mucho más efectividad. Entonces tenemos dos factores situacionales: aquellos que tienen que ver con las presiones del ambiente y aquellos que tienen que ver con las características personales de los subordinados, y con una y con otra se puede ir determinando entonces el estilo de liderazgo que se va a tomar, que se va a asumir a partir de esta teoría llamada camino meta. Este modelo de liderazgo situacional propuesto por Herseth y Blanchard ha sido de mucha utilidad y tiene una buena valoración entre los administradores, o sea, porque lo consideran novedoso y porque ha dado resultados. En este modelo hay que destacar que se pone énfasis en el nivel de maduración de los seguidores. O sea, aquí el líder debe juzgar apropiadamente o conocer en forma intuitiva el nivel de madurez de sus seguidores y luego utilizar un estilo de liderazgo que concuerde con este nivel. O sea, este nivel de maduración está vinculado con la disposición que tengan los seguidores, y sería más bien una capacidad y buena voluntad de los seguidores para asumir la responsabilidad de dirigir su propia conducta. Entonces, a eso que se refiere la madurez. Pero es importante considerar dos tipos importantes de disposición o de madurez: la disposición laboral y la psicológica. Una persona con una alta disposición laboral tendría entonces conocimiento, ¿verdad?, y capacidades para desempeñar el puesto sin un administrador que instruya, ¿verdad?, o que estructure más bien o dirija su trabajo. O sea, no debe ser un liderazgo directivo, ¿verdad? Entonces, por el contrario, una persona con una alta disposición psicológica tiene entonces la motivación personal y el deseo de hacer un trabajo de alta calidad. Entonces, de nuevo, esta persona tiene poca necesidad de un supervisor orientado hacia la tarea, sino más bien un supervisor orientado hacia la persona. O sea, fíjense que en este modelo es importante que el líder pueda identificar la madurez. O sea, un sujeto que tenga poca madurez, ¿verdad?, hacia una disposición laboral o hacia una disposición psicológica, entonces hay que asumir un liderazgo orientado hacia la tarea y no hacia la persona. En el estilo de liderazgo de Herseth y Blanchard se han identificado ciertas conductas de los líderes, ¿verdad?, o cierta conducta de liderazgo que de alguna manera resultaron de los estudios de la Universidad Estatal de Ohio, ¿verdad?, para desarrollar
4 estilos de liderazgo disponibles, ¿verdad?, para los administradores. O sea, ellos utilizaron los 4 estilos que resultaron de la Universidad de Ohio, que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, estos son, y aquí están las conductas o estilos de liderazgo. Decidir, por ejemplo, aquí se habla, este tipo de conducta se refiere al líder que define las funciones necesarias para hacer el trabajo y dice a los seguidores qué, dónde, cómo y cuándo hacer las tareas. O sea, estamos hablando de un liderazgo directivo. Vender, aquí el líder proporciona a los seguidores instrucciones estructuradas, pero también da respaldo. O sea, como una combinación tanto de los directivos como orientados hacia la persona. Participar, el líder y los seguidores comparten las decisiones acerca de la mejor forma de completar un trabajo de alta calidad. Aquí estamos frente a un líder participativo y no orientado hacia la tarea. Y delegar, el líder proporciona pocas especificaciones, direcciones de cerca o apoyo personal a sus seguidores. Igualmente, no estaríamos frente a un estilo de liderazgo orientado a la tarea, sino orientado hacia la persona. O sea que estas 4 conductas de liderazgo que se desprenden de los estudios de la Universidad de Ohio, de alguna manera determinan el estilo de liderazgo que está asumiendo el líder en función de la situación. O sea, si él es el que está decidiendo, si es vender, si es participar o si es delegar. Por último tenemos la teoría de intercambio líder-miembro dentro del grupo de teoría de liderazgo situacional. Esta fue propuesta por Graham. Bueno, y en esta teoría de liderazgo de intercambio entre líder y miembro, ¿verdad?, esto lo que plantea es que no existe tal cosa como una conducta de líder consistente entre los subordinados, o sea, una conducta consistente. Alguien puede entonces ser muy considerado como un subordinado, por ejemplo, y muy rígido y estructurado con otro. O sea, esta relación tiene una condición única y son las relaciones de uno a uno las que van a determinar la conducta de los subordinados. O sea, aquí lo que va a determinar el estilo de liderazgo es la relación que se dé fundamentalmente entre los líderes y sus seguidores. Si eres muy rígido o eres muy flexible. O sea, y cómo se ha aceptado de alguna manera por los subordinados. A lo anterior se le agrega que la teoría de intercambio líder-miembro sugiere que los líderes clasifican a los subordinados en miembros internos y externos del grupo que ellos liderean. O sea, los internos van a compartir un vínculo y un sistema de valores comunes e interactúan con el líder. O sea, tienen un sistema de valores común. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es común con el líder, evidentemente, y eso va a permitir una mejor interacción. Los externos entonces del grupo tienen menos en común con él y no comparten mucho juntos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los externos estarían más propensos a enfrentar entonces un estilo de liderazgo orientado a la tarea, y los internos un estilo de liderazgo más bien orientado hacia la persona. ¿Usted me entiende? O sea, es así. O sea, va a depender si está la clasificación que se haga, si es interno o interno. O sea, de alguna manera, esta teoría sugiere que cada relación superior subordinado o líder es única. Entonces asume que un líder se puede conducir de distintas formas con los diferentes seguidores. Entonces, en función de cómo lo haga, así sería. Entonces, en conclusión, nosotros hemos visto hasta aquí hemos visto las distintas teorías que tienen que ver con el liderazgo, o sea, las teorías fundamentales que le explican. Hasta aquí con el aula, hasta aquí desde el aula con el profesor Bely Daniel Castillo Ovalle. El día de hoy nosotros hemos visto el liderazgo, o sea, esa capacidad de influir que tienen un individuo sobre los seguidores y que implica el uso del poder y la autoridad al interno de una organización y otro contexto, puede ser social. Hemos visto los fundamentos del liderazgo y hemos partido de los estudios que se hicieron
en la Universidad de Michigan, y luego continuando con los estudios de la Universidad de Ohio, donde se determinó entonces si el líder estaba orientado a la tarea o orientado hacia la persona. Aquí también vimos entonces los enfoques teóricos. Los enfoques teóricos va bien determinar que explicaban la conducta, o sea, desde la conducta. Enfoque teórico de liderazgo desde la conducta del líder. Aquello que estaba centrado en el trabajo, o sea, líder centrado en los empleados y líder centrado en la tarea o centrado en el empleado. Y por otro lado, aquellos líderes de iniciación, ¿verdad? O de iniciación de estructura o de consideración. Esto de tanto los estudios que se hicieron los primeros en la Universidad de Michigan y la Universidad de Ohio, pero también entonces resultaron otros modelos teóricos más adelante, entre los cuales los llamados modelos situacionales, entre los que estaban entonces los modelos de contingencia, el modelo de contingencia, ¿verdad? Donde se plantea que el desempeño de los grupos depende de la interacción del estilo de liderazgo y la condición favorable, ¿verdad?, de la situación. Luego tuvimos el modelo camino-meta. Entonces aquí se enfrentan conductas específicas del líder y la forma en que las mismas afectan la satisfacción de los empleados. Luego la teoría del liderazgo situacional de Hansen y Blanchard, donde hay que destacar que este modelo es bastante popular. Aquí se propone que al determinar el nivel de disposición de los seguidores, ¿verdad?, un administrador entonces puede asimismo elegir cuál es el mejor estilo que tiene. Y por último, la teoría de intercambio entre el líder y el miembro. Aquí se sugiere que cada relación superior, subordinado, o sea, líder-seguidor, es única y asume que un líder se puede conducir en distintas formas con los diferentes seguidores. Aquí entonces hemos visto en este encuentro desde el aula con el profesor Bely Daniel Castillo los fundamentos del liderazgo, partiendo de las investigaciones que se hicieron en la Universidad de Michigan hasta los modelos explicativos de liderazgos más recientes. Desde el aula con el profesor Bely Daniel Castillo.